Hola, ¿qué tal? Soy David Fragoso Franco y les hablo desde la Ciudad de México. Colaboro en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y en la Universidad Salesiana México. Me da mucho gusto estar con ustedes compartiendo este tema que hoy es tan importante en nuestra sociedad. Y este tema se llama la afectividad en el aula universitaria. La afectividad pues ha cobrado auge en estos últimos tiempos. Recuerdo mucho los cursos que nos daban como profesores, en donde la receta principal era: tú no manifiestes tus sentimientos, tú no manifiestes nada de lo que estás viviendo en un momento determinado. En el momento en el que tú entras al salón de clase, tú te olvidas de quién eres, te olvidas de tus problemas, te olvidas de lo que estás sintiendo y solo entras al aula a impartir contenidos. Pareciera que esas fórmulas viejas se han modificado de tal manera que ahora la afectividad juega un rol indispensable en las relaciones que se establecen entre profesor y alumno, entre profesor, alumno y contenidos, entre profesor, alumno y mundo. Por eso es tan importante que trabajemos esta cuestión afectiva en el aula, porque es lo que genera el clima, lo que genera el ambiente de las relaciones entre los sujetos. Y además, esto permite la construcción de la propia personalidad. Para ello, el propósito de esta plática es valorar la afectividad como componente fundamental del desarrollo formativo del alumno y del espacio áulico, a través de la reflexión y la discusión grupal con apertura y honestidad. Lo que interesa entonces es que nosotros apreciemos este valor de la afectividad en las relaciones que se establecen al interior del aula. Para esto, la plática tiene varios momentos. El primer momento es de dónde proviene este interés educativo por la afectividad. Un segundo momento donde definiremos la afectividad y cómo se constituye. Además, tercer momento, qué implica la afectividad para el profesor y qué implica para el alumno. Y cuarto, cómo trabajarla en el aula. Pues bienvenidos a este tema fascinante, bienvenidos a México de corazón, aunque sea de manera simbólica, aunque sea de manera virtual, pero les damos la más cordial bienvenida a esta tierra fascinante que se llama México. Vamos a iniciar con nuestro primer momento. Este primer momento le llamo yo de contexto. Es que hoy estamos viviendo un cambio de época. No solamente hay muchos cambios en esta época, el cambio de época está implicando una modificación en todos los procesos contextuales en los que vivimos. Es una modificación en la economía, una modificación en la política, en la cultura, en la educación, en la religión, en la civilidad, en la forma como los sujetos se organizan desde distintos ámbitos y que ha provocado que las cosas se miren y se vivan de forma diferente. Este cambio de época inicia el siglo pasado a partir de las guerras mundiales. Las guerras mundiales provocaron un cambio en toda la estructura del mundo y además provocaron un cambio en la manera específica como cada uno de nosotros conocemos, percibimos, sentimos el mundo y además cómo nos sentimos en ese mundo. Por eso, si todo cambió, pues también nosotros como personas cambiamos y la propia escuela tiene que ir cambiando. Estos cambios se manifiestan en formas de trabajo diferente, en estilos de vida distintos, en puntos de referencia que nosotros tenemos que se van modificando, se van modificando y que nos exigen meternos a las instituciones, insertarnos en ellos de una manera diferente. Son cambios en el ámbito privado, cambios en el ámbito público. La globalización hoy está marcando un camino muy acentuado. Es un camino de homogenización. Es un camino donde lo que se busca es la unidad, pero sin diferencias. Y ante ese camino de unidad sin diferencias es como la sociedad ha estado respondiendo. Y además es como ha estado gestando una manera de sentirse, un estado de ánimo desde el cual percibe el mundo, percibe los cambios, percibe la globalización y se inserta en este mundo. Por eso, la educación
al cambiar, también ha modificado su punto de vista, su punto de referencia, su mirada. Y es que ahora está centrada en el conocimiento y en el aprendizaje. Pero no solo es un conocimiento y aprendizaje que está centrado en contenidos, principalmente es un conocimiento y un aprendizaje centrado en la persona, centrado en el desarrollo humano, centrado en la conformación de la persona y su subjetividad, a partir de la cual él establece relaciones con los otros, relaciones con el mundo, y desde la cual él se va comunicando, él va viviendo las experiencias que su propia realidad le da, y además va conformando su propia estructura de la personalidad, y en ella va conformando su propia afectividad. De ahí que la afectividad juegue este papel tan importante en la construcción del sujeto, en la construcción de la persona, en tanto relación, y además en la construcción de este mundo en el cual estamos viviendo. El cambio a nivel científico lo hemos notado precisamente porque ahora las ciencias buscan compenetrarse. Después de casi un siglo de positivismo, donde la mirada estaba en la dispersión, la mirada estaba en la especialización, donde cada una de las ciencias trabajaba por su lado, trabajaba por su parte, se construía a sí misma sin establecer relación con las otras ciencias. Ahora las cosas son diferentes, porque las propias ciencias, primero las ciencias naturales, las ciencias exactas y posteriormente las ciencias sociales y humanas, han estado buscando compenetrarse, han estado buscando integrarse de manera que interdisciplinariamente puedan dialogar con respecto a sus objetos, con respecto a sus métodos, con respecto a sus técnicas, puedan dialogar y con base en ese diálogo ir teniendo miradas distintas, miradas que construyen, miradas que reflexionan sobre la realidad y que además la están transformando. Desde este punto de vista, entonces, la interdisciplina, en tanto diálogo de estas disciplinas, busca transformaciones, busca generar algo nuevo, y esto algo nuevo permite a la sociedad ir avanzando desde el ámbito de las ciencias. Por lo tanto, se busca que todas las cuestiones, todos los fenómenos naturales, así como los fenómenos sociales y los fenómenos humanos donde estamos nosotros insertos, pues sean explicados desde distintas maneras, pero dialogando, que sean explicados desde esta generación de nuevos objetos de estudio, de nuevos análisis, de nuevas miradas, de nuevos referentes que permitan no solo la reunión de la ciencia como asociación, o no solo la reunión de las ciencias en tanto relación, sino que lleven precisamente a esta unidad, respetando las diferencias, a esta unidad que precisamente nos va a implicar la integración. Desde este punto de vista, la ciencia que se integra busca dar explicación de todos los acontecimientos que suceden de una manera dialógica, y este diálogo precisamente propicia cambio, propicia transformación. De ahí que hay una interconexión ahora entre las ciencias naturales con las ciencias sociales y las ciencias humanas para dar cuenta de distintos objetos. En el ámbito de la comunicación, que es la carrera en la cual yo me formé, por ejemplo, ahora la comunicación no se explica solo desde el ámbito de lo humano, sino la comunicación se explica desde las distintas ciencias naturales, desde las ciencias humanas, desde las ciencias sociales, y a partir de estas interconexiones entre estas ciencias y de su diálogo es como hemos comprendido que la comunicación pues es un fenómeno sumamente amplio, extenso, que no se reduce específicamente al campo de lo humano, sino que se abre a realidades diferentes, y que a partir de esas realidades diferentes nosotros hemos podido entender la comunicación humana. Por eso, tan importante la relación entre la ciencia. En otra conferencia que participé en Redipe, precisamente planteaba que la comunicación educativa es esta interconexión de dos ciencias, la ciencia de la educación y las ciencias de la comunicación, y que
al integrarse, precisamente generan esta nueva manera de entender la realidad dentro del salón de clase, fuera del salón de clase, en los ámbitos informales, y además permite entender que la comunicación permite la construcción de este acto educativo, y al permitir esta construcción pues nos va empujando precisamente a buscar generar nuevas maneras de comunicación, nuevas formas de diálogo, nuevas formas de acuerdo y de negociación. De ahí la importancia de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. En el ámbito psicopedagógico también han habido muchos cambios, porque pasamos de un esquema conductista a un esquema constructivista, y ahora a un esquema que está afincado en una postura socioafectiva cognitiva. Desde este punto de vista, nosotros ya no trabajamos directamente con el constructivismo. Es que el constructivismo en principio está cargado hacia la cognición y olvida la afectividad, y al olvidar la afectividad está desechando, está no tomando en cuenta un aspecto fundamental de la constitución del ser humano, porque la afectividad es lo que nos hace ser, la afectividad es lo que genera en nosotros esta disposición hacia el mundo, esta disposición de encuentro que nosotros tenemos con los otros y además con el mundo en general. Por lo tanto, si estamos ubicados en esta postura, lo que estamos buscando es integrar afectividad, cognición y además contenidos, porque el proceso educativo no olvida los contenidos, sin embargo los ubica como medios. Por lo tanto, la cognición y la afectividad, desde el punto de vista de este modelo, serían los fines de la educación. Esto nos lo plantea el pedagogo Martiniano Román Pérez de la Universidad Complutense de Madrid, y precisamente él nos hace reflexionar sobre la búsqueda de los fines de la educación, que son la afectividad y la cognición, y la reubicación de los contenidos que por mucho tiempo se creían como fines, pero que ahora los entendemos como medios, y además los propios métodos de aprendizaje que fungen como un medio para el desarrollo de las capacidades, pero en un entorno propiamente afectivo. Hoy la escuela está preocupada y empieza a ocuparse por el desarrollo social y afectivo del alumno. En muchas ocasiones los profesores en universidad lo que dicen es que a ellos no les corresponde la educación de la afectividad, que toda esta parte de los valores y de la ética es una cuestión que se tuvo que haber formado en la familia del alumno, se tuvo que haber formado desde su casa. Sin embargo, la escuela es corresponsable en el sentido formativo de lo social y de la afectividad. Por ello es tan importante que hoy nosotros asumamos este papel, que nosotros asumamos esta responsabilidad, porque lo afectivo no está fuera, lo afectivo está dentro de la relación áulica, y en la relación áulica, y entiendo aula no solo como el espacio físico, sino como el espacio simbólico que permite esta relación dialógica entre profesor, alumno, contenidos y mundo, y que nos lleva precisamente a poder tonificar estas relaciones. Por lo tanto, el mirar la afectividad en el aula pues nos permite descubrir que es uno de los componentes indispensables en el acto pedagógico. Además, también la política educativa ha cambiado, porque los modelos de organización de la producción pues se han enfocado hacia el ámbito de las competencias. Lastimosamente, las competencias se han visto como principalmente un desempeño laboral, se han visto como al servicio específicamente del campo de la producción, del campo de la industria, del campo de la empresa, y que no nos están permitiendo a nosotros ubicar la formación. Es que desde el ámbito de las competencias, la formación del alumno está centrada en el desempeño, y al estar centrada en el desempeño, lo que hace es estar pues trabajando precisamente con aquello que se tiene que mostrar al mundo que se sabe. ¿Para qué? Para aumentar la producción,
para que los procesos en las industrias sean procesos eficientes, sean procesos eficaces y que se genere calidad. Las competencias yo las veo más que en ese modelo, yo las trabajo desde el ámbito formativo, porque las competencias son integración. ¿Integración de qué? Integración de la persona con su mundo. Y además las competencias, al ser integración de la persona con su mundo, lo están llevando a que él pueda tomar decisiones, que él sea estratégico, y al ser estratégico es ejecutivo, porque la ejecución le permite prever, le permite proyectar, le permite decidir, situado en ambientes específicos, situado en problemas determinados, donde él está buscando solución y además innovación. En este sentido, las competencias no las entiendo desde el ámbito del desempeño, sino las competencias las entiendo desde el ámbito de la integración y de la estrategia. Por lo tanto, la educación ahora, pues aún en las competencias, dice que ya no se centra en los contenidos y en la memoria. Sin embargo, mucho de lo que se ha estado trabajando en competencias insiste en los contenidos, insiste en el papel de la memoria. Y al privilegiar contenidos y memoria, estamos olvidando lo más importante, que es cognición y afectos. Por lo tanto, es importante que nosotros recuperemos a la persona y en ella al sujeto, en tanto constructor de conocimientos, pero constructor junto con el otro. Es una construcción social de conocimientos que socialmente también se comparten y que esto permiten ir generando nuevas maneras de explicar el mundo, nuevas formas de producir, nuevas formas de convivir, y además permite un campo de referencia mayor de lo que las realidades nos están mostrando. Desde este punto de vista y como conclusión de este primer apartado, pues yo considero que una nueva época requiere una forma diferente de educar. Y esta forma diferente de educar, no sé en realidad si puede estar centrada específicamente en estas competencias desde el desempeño. Creo yo que tendría que estar centrada en el desarrollo de la integración de la persona con su mundo, y esta integración que le permita tomar decisiones, que le permita asumir su libertad, que le permita dirigir su vida siempre en relación con los otros, pero no decidiendo desde lo que los otros le dicen, sino decidiendo desde lo que él es, desde lo que él plantea, desde lo que él puede acotar, en función de la relación que establece con los otros. Una educación que desarrolle cognición, que desarrolle afectos y desarrolle conocimientos. Además, un proceso formativo donde los roles del docente y del alumno se transforman. Estamos acostumbrados a decir que la escuela es la que forma al alumno. Yo considero que no. La escuela informa, igual que la familia, igual que los distintos ambientes donde un alumno se mueve. Pero la formación es una responsabilidad personal. La formación es una decisión personal y como decisión personal implica que el alumno aprenda a tomar decisiones de manera autónoma y además de forma independiente. En tanto, la educación, si forma alumnos autónomos e independientes, pues en realidad está cumpliendo su cometido. Y además, un ambiente áulico donde prevalezcan los afectos y así se motive el conocimiento de la ciencia, el conocimiento del mundo, el propio conocimiento cotidiano que se retransforme con una explicación científica diferente, que se transforme pero sintiéndolo y además pudiéndolo expresar no solo cognitivamente, sino afectivamente. Muy bien, pasemos ahora a nuestro segundo momento, el ámbito de la afectividad. La afectividad no solo son emociones, sentimientos y afectos, sino son los procesos de relación intersubjetiva donde se construye la personalidad en las distintas actuaciones que esta persona y sujeto tiene en el mundo y con los otros. Precisamente una postura de intersubjetividad nos permite entender que la personalidad no es algo que se construye solo en el sujeto, sino la personalidad se construye desde las propias miradas de los otros y desde las decisiones que nosotros tomamos. Asimismo, este decir quién soy
y cómo soy, lleva a la generación de la identidad. Y la identidad precisamente es una construcción social, es una construcción que yo realizo con el otro. El proceso de definición que tengo en este mundo siempre está relacionado con los otros y los ámbitos en los cuales yo me estoy desenvolviendo. Así que la personalidad es lo más subjetivo del sujeto y este se constituye por necesidades y motivos. Un psicólogo, González Rey, precisamente nos plantea que las necesidades son estados emocionales que implican oportunidad. Estas necesidades, en tanto emociones que se ponen en juego en una situación determinada, provocan que nosotros estemos buscando la satisfacción de esa necesidad. Pero no buscándola desde que los otros la satisfagan, sino buscando la satisfacción desde mí mismo en relación con los otros. De ahí que las necesidades no son carencia, sino las necesidades son oportunidad, oportunidad afectiva de establecer relación con el mundo. De ahí que las necesidades se muevan a partir de los motivos. González Rey precisamente establece esta relación de los motivos con las necesidades y el estado subjetivo del sujeto. Esto es el para qué, el motivo es el para qué de la necesidad. Es aquello por lo cual la necesidad se constituye, la necesidad se construye desde la emoción y desde ahí es como va buscando su satisfacción. Así, las emociones son estados dinámicos que constituyen vivencias y se muestran en comportamientos. Y aquí es importante este concepto de vivencia, porque la vivencia es lo que soy, la vivencia es mi relación situacional con el mundo, mi relación situacional con el otro. La vivencia es lo que estoy viviendo, lo que estoy sintiendo, lo que estoy siendo, lo que estoy pensando. De ahí que la vivencia tendría que transformarse en experiencia, porque la experiencia es precisamente la vivencia que ahora es consciente, es la vivencia con sentido. Y esta vivencia, por supuesto, se traduce en una serie de comportamientos, no solo en conductas, porque las conductas normalmente son reacciones no uniformes, no estables. El comportamiento implica ya una toma de conciencia de lo que soy, una toma de conciencia de quién soy, cómo actúo ante el mundo, y estas actuaciones tienen estabilidad y estas actuaciones tienen uniformidad. Por eso yo puedo entenderme y los otros pueden entender y decir, él se comporta de esta manera. ¿Por qué? Porque hay estabilidad. Por lo tanto, las vivencias son emociones conscientemente significadas y reconocidas por el sujeto. Y esto le permite riqueza, porque al ser consciente de las vivencias, le puede sacar un provecho personal, le puede sacar un provecho en la relación con el otro, en el sentido más positivo, y además le permite constituir esos ámbitos de relación que él establece. La subjetividad, por lo tanto, se constituye como un proceso dialéctico que lleva al sujeto a dar valor a sí mismo, al otro, a su relación que establece, y además le permite dirigir sus pensamientos y sus comportamientos. En tanto soy capaz de conocerme, soy capaz de reconocer lo que estoy sintiendo, esto me permite direccionarme, me permite saber cuál es la relación que establezco con el otro y además me permite autorregularme, medirme, es decir, me permite ser prudente. Bien, algunos conceptos que aquí son importantes trabajar. El primero es el concepto de emoción. La emoción, por supuesto, son agitaciones, son estados de ánimo producidos por estímulos externos o internos, algunos recuerdos que nosotros tenemos, algunas situaciones de corte fisiológico que generan en nosotros emociones. Y estas emociones, por supuesto, tienen implicadas creencias y además tienen identificadas partes de la propia conciencia sensible. Muestran alteración fisiológica y además se manifiestan muchas veces en el cuerpo o se manifiestan en la propia conducta.
Pero los sentimientos, que son emociones, no solamente son las emociones dadas, sino son las emociones sentidas. Es decir, es la observación de la mente de aquellos cambios que se están produciendo en mi cuerpo, se están produciendo en mi estado de ánimo y que me permite reconocerlas y me permite además nombrarlas. Es identificar lo que siento. Y a partir de ello es que yo le doy sentido a lo que en un momento determinado estoy sintiendo y me permite, por lo tanto, el reconocerme en ese estado afectivo, me permite reconocerme en los sentimientos que estoy teniendo en este momento. Los afectos, por supuesto, son sentimientos, pero son sentimientos que me permiten la valoración del otro y además permiten al otro que me valore a mí. En tanto, procesos de valoración se dirigen hacia el otro y además me permiten orientar mis pensamientos y mis acciones en función del otro. Por eso los afectos son el punto de la relación interpersonal, de la relación grupal y de la relación social, porque el afecto, al ser sentimiento sentido que se dirige hacia el otro en tanto valoración, permite entonces que yo construya un estado de ánimo, que yo construya un clima de relación y que a partir de ese clima de relación precisamente se lleve a cabo la misma relación que yo establezco. Así, el comportamiento, pues es esta conducta realizada por el sujeto ante una situación determinada, pero con conciencia y además con uniformidad. Un comportamiento nos muestra las actitudes que una persona tiene. Por lo tanto, una actitud pues es un conjunto de comportamientos manifestados y esta actitud es una predisposición que busca ser estable en la relación con el otro. Es una predisposición hacia el otro o hacia lo otro. Desde este punto de vista, entonces, las actitudes tienen implicadas las emociones, los sentimientos y los afectos y estas actitudes nos están llevando a la valoración del otro, nos están llevando a reconocer al otro desde lo que estoy sintiendo en mí, de él, y al reconocer lo que estoy sintiendo en mí de él, pues esto me permite poder saber el tipo de relación que yo estoy estableciendo. Por supuesto que las actitudes me llevan al reconocimiento de los valores que se ponen en juego en tanto en la relación que yo establezco con el otro. Así, el valor es el aprecio o la importancia que yo le doy a una persona, a un objeto, al mundo, a una idea, etcétera. Y en tanto importancia y aprecio se va construyendo desde los propios referentes de los sujetos en las situaciones donde se están viviendo. Así, todos estos conceptos pues forman la afectividad. Valor, actitud, comportamiento, emoción, sentimientos, afectos, motivos, necesidades, todo ello es lo que está implicando precisamente a la afectividad en tanto el sujeto que siente, en tanto la persona que se relaciona afectivamente con el mundo, con el otro, con lo otro. Desde esta explicación pasemos ahora a nuestro tercer momento. Y este tercer momento pues nos dice cuáles son las implicaciones que tiene trabajar la afectividad en el aula. Primero, pasamos nosotros de un profesor que se manifiesta tradicionalmente como una persona asentimental, una persona que no tiene sentimientos, que solo es conocimiento, que creo yo eso es tan poco posible, porque tan solo la manera como yo asumo una materia, como yo asumo un contenido, como yo asumo un autor, como yo asumo una concepción del mundo, ya está implicando mi afectividad. Pero pasa de ser un profesor que dice no mostrar sus sentimientos, ahora a ser un profesor que siente y que además manifiesta lo que está sintiendo a sus alumnos. Es que cuando el profesor se libera de esas ataduras tradicionales de no afectividad,
le permite la generación de un clima afectivo en el grupo, y esto propicia los procesos de confianza, los procesos de diálogo, los procesos de relación. En tanto el profesor se muestra más humano, en tanto el profesor muestra sus afectos a los alumnos, los reconoce y además pide que ellos los reconozcan, le está dando un tono totalmente humano a la relación que establece. De aquí que el profesor aprende a sentir como docente en sus prácticas y en el ejercicio de su tarea. Hay un texto muy interesante de Ana Abramovsky, el texto se llama Maneras de Querer y es de editorial Paidós. Ese texto precisamente narra cuáles son los afectos que el profesor construye en la relación con el alumno, y esos afectos cómo lo llevan a reconocerse en tanto persona y en tanto docente, y además cómo lo lleva a tomar decisiones en el proceso de relación que establece con los alumnos. Es un texto sumamente interesante que nos ayudaría mucho a entendernos a nosotros como docentes. Por lo tanto, un docente que aprende a sentir como docente en sus prácticas y en el ejercicio de su vocación, pues implica que él se dé cuenta de qué siente, cómo siente, cuándo está sintiendo, dónde está sintiendo este afecto, y esto le permite precisamente formatear sus afectos. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que nosotros parece que sentimos algo por los alumnos, pero sentimos otra cosa, o algo nos está pasando que no logramos identificar, o reconocemos lo que sentimos, pero nos retraemos, nos cerramos porque decimos, no, yo no puedo tener una relación afectiva con mi alumno? Y una relación afectiva con el alumno implica que el alumno me sienta cercano, implica que el alumno me sienta parte de su vida, y que el alumno desde este punto genere confianza y entonces pueda platicarme tantas cosas que quisiera platicarme, que no solo son contenidos temáticos, sino es vida, es precisamente promover el encuentro, porque el encuentro es ir junto con el otro construyendo vida, construyendo experiencia. Por lo tanto, un profesor en el salón no siente cualquier cosa, siempre lo que siente está en función de sí en su relación con el alumno, y logra canalizar aquello que está sintiendo precisamente a nuevas maneras de sentir desde el punto de vista de la relación que él está estableciendo con los alumnos desde la materia que está trabajando. Sin embargo, las emociones y los sentimientos son un sitio de poder y de resistencia. Son un espacio donde las diferencias y las éticas son comunicadas, son compartidas y además son negociadas. Es que de acuerdo a lo que yo siento y lo que te hago sentir, eso me genera poder. El poder del profesor ya no está en la lista, el poder del profesor ya no está en la calificación. Creo yo que el poder ahora del profesor, y es un poder positivo, el poder del profesor está centrado en su afecto, está centrado en la manera como él establece relaciones afectivas con los alumnos, y a partir de esas relaciones afectivas le permite ir estableciendo procesos de construcción del mundo, procesos de construcción de conocimiento. Además, es un profesor que genera un estilo emocional, es decir, una manera de pensar la relación de él con el otro y de imaginar posibilidades. Normalmente en universidad los profesores van cambiando de un grupo a otro, y muchas universidades siempre tienen los mismos grupos. El alumno se inscribe en general al mismo grupo y así va perfilando todo su desarrollo. Los alumnos en un grupo construyen un ambiente, pero el profesor que llega a ese grupo que tiene construido un ambiente ejerce una acción de poder violento. ¿Por qué? Porque se mete al grupo, mete su estilo emocional y busca que todos cambien su emoción, su estado de ánimo, el clima afectivo del grupo por lo que él está creyendo que tendría que ser. Y el alumno a veces no dice nada, a veces se siente incómodo, a veces reclama. Sin embargo, el profesor, al intervenir de manera violenta en la afectividad, pues no está respetando ese clima afectivo que el grupo genera.
Tendría que ser al contrario. Si yo llego a un grupo que tiene un clima construido, al meterme tendría que adaptarme, y si yo tengo una manera diferente de sentir en ese momento, pues tendría que ir negociando y tendría que ir acordando con esos alumnos en función de lo que estamos sintiendo. Este profesor con afectos puede ser que sus afectos los trabaje de manera apropiada o de manera inapropiada. ¿Cuántas veces no hemos cometido ciertos errores donde hacemos sentir al alumno basura, hacemos sentir al alumno nada, hacemos sentir al alumno que es excluido, que es no querido, que es un alumno que nos da lata, que nos causa problemas, que no lo queremos? Es más, es un alumno que odiamos. Y este alumno, al sentir esos rencores, esos odios, a partir del lenguaje corporal, del lenguaje gestual y del lenguaje hablado, pues el alumno va sintiendo cómo el clima afectivo que él tiene en ese grupo se va resquebrajando, y al no sentirse a gusto, al no sentirse acogido, pues el alumno empieza a irse, y ese alumno que se va excluyendo es un alumno posiblemente que perdamos. De ahí tan importante que el profesor aprenda a trabajar sus sentimientos y sus afectos, y a trabajarlos de manera apropiada, trabajarlos en función no de él, de su persona solamente, sino de la persona del alumno y de este proceso de interrelación entre profesor y alumno. Es un profesor entonces que muestra lo que siente, expresa lo que siente y además dialoga esto que está sintiendo. Y esto provoca que a su vez el alumno también pueda decir, expresar, manifestar lo que está sintiendo. El alumno que ahora que tenemos en nuestras aulas, es muy emocional y a veces es muy explosivo. Hemos tenido casos de alumnos que se levantan y dicen muchas groserías al profesor, se levantan y lo agreden, se levantan y no solo lo agreden, lo amenazan. Y bueno, pues ahora con toda esta situación de violencia y de narcotráfico, pues el alumno siente mucho poder, y esto le permite establecer una relación de miedo con el profesor. Muchos profesores han comentado que los alumnos les dicen: tú no sabes de quién soy hijo. Y el no sabes de quién soy hijo, uno no se imagina de quién es hijo, y puede ser hijo de quien sea, hijo de algún personaje, alguna personalidad de estas difíciles, y en tanto que el alumno puede negociar con el profesor a partir de quién es, de lo que, pues del padre que él tiene o de la madre que él tiene, es como establece estas relaciones de poder. Muchos profesores sienten miedo, y al sentir miedo pues provoca que su autoridad se disminuya y que lleguen al grado de solamente cumplir lo que este tipo de alumnos, que a veces son líderes en los grupos, están llevando a cabo. También tenemos un alumno que no quiere compromisos duraderos ni sólidos con el profesor y con el conocimiento que se pone en juego. Es que, ¿para qué quiero esto? Es que, ¿para qué me sirve? Es que no me interesa lo que pasa en el salón de clase. Vengo obligado, mis papás me obligan a estar aquí. Es que todo el mundo dice que tengo que estar. Es que ni modo, debo tener una profesión y pues tengo que estar en la escuela. Es un alumno que ahora se compromete poco. Y además es un alumno, si te has dado cuenta, que está a la expectativa del juego sentimental que él establece con el profesor, y al establecer este juego en muchas ocasiones busca sacar provecho de la relación, y no solo provecho de calificación, también provecho de canonjías, provecho de disculpas, provecho de permisos, provecho de tantas cosas. Es un alumno hoy que siente más que piensa, y de ahí que nosotros tengamos que trabajar este equilibrio. Es un alumno que debe sentir, que está sintiendo, y además es un alumno que debe pensar y que está pensando. Y si yo logro establecer este vínculo, esta integración entre lo afectivo y lo cognitivo, seguramente el alumno pues crecerá y se realizará de una manera diferente. Es un alumno que necesita afecto por parte del maestro, pero que no se lo muestre tan evidente.
porque si se lo muestra tanto, lo haría sentir vulnerable. Muchos de los alumnos que tenemos hoy en las escuelas son alumnos que han crecido solos, son alumnos cuyos papás han trabajado, papá y mamá, todo el día, a veces no tienen familiares, en algunas ocasiones viven con las abuelas, pero son hijos que han crecido con la televisión, con la computadora y con los videojuegos, y este hijo necesita que alguien le muestre que lo quiere, y en el profesor precisamente busca ese cariño, un cariño que quizá los papás pues no le han dado y que él lo está buscando en alguna figura de autoridad o figura que pueda a él reflejarle a sus padres. Bien, pasamos al último momento, y este último momento plantea cómo trabajar la afectividad en el aula. Por supuesto, son pistas de trabajo en el aula, no es toda una metodología, sino solamente son algunas recomendaciones que nosotros pudiéramos seguir. Y este trabajar la afectividad en el aula lo ubico en dos sentidos. La afectividad como tonalidad de las relaciones educativas, y segundo, la afectividad como objeto de reflexión. Para ello les muestro un modelo, un formato que se llama modelo T. Este modelo T lo inventó Martiniano Román Pérez, que ya les había comentado, y en este modelo están 4 cuadrantes. Los 2 cuadrantes de abajo, uno se llama cognición y el otro afecto, son los fines de la educación, y en la parte de arriba están los contenidos y los métodos. Estos contenidos y métodos en tanto medios de la educación. Bien, nosotros la cognición la trabajamos desde el desglose de capacidades, de destrezas y de habilidades, pero para que yo trabaje en el alumno sus capacidades, sus destrezas y habilidades, que son formas de hacer de la mente, necesito generar métodos de aprendizaje para que el alumno pueda desarrollar esta parte cognitiva. Los métodos de aprendizaje aquí son vistos como formas de hacer externo, y los métodos siempre implican relación. La relación que el alumno establece con sus compañeros, la relación que el alumno establece con los autores, la relación que establece con el mundo, la relación que establece con las realidades, la relación que establece consigo mismo. En tanto relación que provocan estos métodos, la relación que se establece siempre del sujeto con el otro implica una carga afectiva, y los métodos, por lo tanto, lo que están provocando es situaciones de afecto que el alumno va a vivir cuando los lleva a cabo. Si los métodos están provocando situaciones de afecto para que el alumno los lleve a cabo, pues entonces yo necesito ubicar qué afectos se pueden poner en juego en un momento determinado. Y además puedo ubicar qué valores se ponen en juego, qué actitudes que tienen cargadas estas emociones, sentimientos y afectos, y además desde qué comportamientos. Si los valores en este modelo, la parte afectiva, no es una parte que proviene de la institución, no es una parte que proviene de la sociedad, sino lo afectivo se gesta en el propio salón, en tanto el alumno establece relación con el otro o con lo otro, y yo necesito ubicar qué es aquello que se pone en juego en tanto el alumno hace cosas externas y que le está provocando el desarrollo de estos procesos internos. De ahí que la cognición sea el primer paso del modelo, de ahí nos vamos hacia los métodos de aprendizaje, esto nos va a llevar a la afectividad, y finalmente los contenidos entendidos no como lineales, sino los contenidos entendidos como arquitectura mental, que es un concepto de Martiniano Román, y precisamente es la conformación de esquemas de pensamiento donde todos los contenidos se están relacionando, y además la relación entre estos contenidos producen conocimientos. Va próximamente a publicarse un artículo mío donde hago todo el desglose y la especificación de este modelo, por si después te interesara trabajar con él. Y este modelo se llama Diseño Curricular de Aula, por capacidades y valores. Entonces, yo ubico aquí los valores en el ámbito afectivo, pero los métodos que son los que provocan estos valores. Segundo aspecto, la afectividad como objeto de reflexión, y aquí entonces la relación entre valores y afectos.
Este modelo T que estoy presentando lo estoy ahora usando específicamente para ubicar los valores y la afectividad. Y el planteamiento es, los métodos de aprendizaje es la vivencia de esos valores, de esas actitudes, con esta carga afectiva que el alumno tiene. Cuando está haciendo algo en la relación con el otro, el alumno está sintiendo y además el alumno está asumiendo postura frente a lo otro. Y este sentir y esta postura le está llevando a establecer un tipo de relación con ese otro. De ahí que el método precisamente provoque la vivencia de los valores y de la afectividad. Sin embargo, los valores y la afectividad se intencionan, lo tenemos en la parte de abajo del modelo, en la afectividad. El maestro, cuando planea, él desglosa valores, actitudes y comportamientos y está ubicando que estos valores, actitudes y comportamientos se desprenden de los métodos de aprendizaje. Pero los valores y los afectos se concientizan a partir de la cognición, a partir de operaciones mentales que me permiten llevar a cabo este proceso de análisis, este proceso de comparación, esta comprensión y además la crítica de aquello que estoy sintiendo o de aquello a lo cual estoy dando importancia. Y finalmente, cuando yo tengo que explicar lo que estoy sintiendo, cuando yo tengo que explicar las actitudes que estoy asumiendo, los valores que se ponen en juego, pues me tengo que remitir a los contenidos, porque los contenidos son los que le dan fundamento a la explicación que yo estoy dando de esos valores y de esa afectividad. Este modelo, por lo tanto, lo que nos está permitiendo ubicar es los valores y la afectividad en el ámbito cognitivo, donde se concientiza, en el ámbito afectivo, donde se intenciona, en el ámbito metodológico o los métodos de aprendizaje, donde estos valores y afectos se viven, y en el ámbito de los contenidos, donde los valores se fundamentan. De aquí la importancia que yo pueda trabajar de manera integrada la afectividad y los valores en el salón de clase junto con mis alumnos. ¿Cómo provocar entonces la conciencia y la evaluación de valores, actitudes y afectos? Primero, yo tendría, desde lo afectivo, yo tendría que motivar al alumno a que él aprenda a identificar lo que siente y además cómo se siente en un momento determinado. En el caso del aprendizaje es cuál es el sentido que le doy a lo que voy a aprender o a lo que estoy aprendiendo. ¿Qué estoy sintiendo con esto que estoy aprendiendo en este momento determinado? Y si yo logro descubrir qué siento y cómo siento, me puedo conocer y por lo tanto puedo tomar decisiones de mis actitudes y de mis conductas. Segundo, desde el ámbito cognitivo implica poner en juego operaciones mentales y contenidos que me permitan reconocerlo y me permitan explicarlo. Ya sea como reflexión de aquello que sentí o como reflexión de los aprendizajes y los contenidos en relación con lo que estoy sintiendo en un momento determinado. Y tercero, desde el punto de vista expresivo, es decirle al otro lo que siento y además cómo me siento. Es una forma de aprender y además de ejecutar lo que yo estoy aprendiendo. Cuando yo dialogo con el otro sobre lo que siento, esto me permite reconocer en mí mis sentimientos, mis afectos y mis valores, pero permite que el otro pueda entrar en encuentro conmigo y al entrar en encuentro conmigo, pues estamos llevando a cabo procesos de integración personal, procesos de integración interpersonal, que esto nos lleva a que tengamos climas afectivos sumamente favorables en el desarrollo del aula. Pues para terminar esta plática tengo algunas conclusiones que quisiera compartir contigo. Primero, la importancia de la afectividad en la época actual deviene de una gran necesidad de autoestima y valoración que tenemos. Deseamos que el otro nos reconozca, no solo por lo que pensamos, sino principalmente por lo que sentimos. La afectividad es un campo de construcción de las subjetividades donde se ponen en juego necesidades, motivos y emociones, y por ello hay que aprender a trabajar esta construcción. Considerar la afectividad requiere un proceso de conciencia
del profesor y del alumno, en tanto las relaciones que se establecen al interior del aula. Y esta conciencia es muy importante porque nos permite darnos cuenta de quiénes somos, cómo sentimos, cómo pensamos y además de darnos cuenta de a partir de todo esto cómo estamos estableciendo relación con el otro. ¿Es posible educar la afectividad? Yo creo que sí, es posible educarla, pero tendría que ser un objeto de reflexión didáctica, tendría que ser un trabajo de reflexión sobre la afectividad. Y en este sentido, no solo es el desarrollo de una inteligencia emocional. Yo creo que la afectividad es mucho más que esta inteligencia emocional. Educar la afectividad significa formar persona. Y educar la afectividad significa que la persona aprenda a dar sentido de sí mismo y de la relación que establece con el otro. No solo a controlarse, es un reconocerse a sí mismo para poder reconocer al otro y esto le permite establecer unas relaciones mucho más integradas, mucho más sólidas y mucho más responsables. Pues yo te agradezco mucho la atención que prestaste a esta plática. Me gustaría mucho tener contacto contigo para que me digas qué opinas, si estás de acuerdo conmigo, en qué no estás de acuerdo y que pudiéramos tener un diálogo en el sentido de la construcción de esta explicación de la afectividad que, reitero, hoy es un proceso sumamente importante en la constitución del sujeto y de las relaciones intersubjetivas que establece y además en la propia construcción del mundo. Pues muchas gracias, soy David Fragoso Franco y te hablé desde la Ciudad de México. Enhorabuena, hasta luego.